Hola a todos, en esta ocasión voy a procurar enseñarles a ustedes algo sobre la respiración. Y la respiración eh, que produce en nuestro cuerpo beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, eh, 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 si tienes algunos problemas de salud, como por ejemplo alta presión, desórdenes de pánico, trastornos de pánico, arritmias cardíacas, migrañas, dolores de cabeza tensionantes, apnea del sueño, fatiga crónica, colon irritable, síndrome del colon irritable, dolor crónico, asma, epilepsia, ansiedad generalizada, ansiedad por actuación o cuando haces algo estresante como hablar en público o enseñar algo o te hacer un examen, por ejemplo, ¿no? O desregulación emocional, o sea que tus emociones no tienen mucha tristeza, mucho enojo, mucho dolor, ira crónica, todas esas cosas eh, se, se vuelven crónicas o permanentes cuando tenemos una mala técnica respiratoria. Entonces, lo que yo quiero hoy empezar a hacer en 5 pasos es enseñarte cómo aplicar una técnica regulatoria, una técnica respiratoria que produce o que beneficia todos esos síntomas, o sea, beneficia para que se reduzcan esos síntomas o esos malestares, que a veces hemos vivido con ellos toda la vida, a veces toda la vida hemos tenido miedo, temor, ira, alta presión, o sea, hemos vivido con esos malestares y nos hemos acostumbrado pensando que es algo natural. Entonces, no es algo natural y puesto que causa malestar y lo que tenemos que hacer pues es procurarle al cuerpo lo que necesita. Ahora, ¿por qué respiración? Pues porque la respiración impacta precisamente directamente en estos malestares y con esa clase de síntomas. Y si aprendemos a respirar apropiadamente, aunque parezca que no, vamos a reducir o a eliminar todos esos malestares o todos esos síntomas. La intención es ayudar a, a mejorar lo más posible, porque hay malestares que pues, los hemos tenido toda la vida y toda la vida los hemos estado reforzando, así es de que pensar que en un día o dos vamos a eliminarlo, pues también es pensar poco práctico. Tenemos que considerar que si constantemente hemos reforzado ciertas conductas y ciertas fisiologías, ciertas formas de hacer las cosas, eh, eh, que se han ido haciendo inconscientes con el paso de los años y con el paso del tiempo, transformar eso en un hábito diferente va a implicar también igual práctica y tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que conozcan cuáles son las cosas que tienen que hacer para que con la práctica y con el tiempo todo eso mejore o se elimine. Entonces, hoy voy a hablar de la respiración y de un tipo de respiración o de técnica respiratoria que produce cuatro beneficios en el cuerpo, que son los beneficios para los cuales la respiración existe o para los que debe cumplir la respiración. Así es de que les explico todo esto para que, pues, si esos 5 puntos se alargan, pues va a ser con el fin de que obtengan un beneficio grande. Entonces, sí requiere que tengamos la paciencia y que le invertamos el tiempo necesario para aprender, para entonces obtener el beneficio, ¿sí? Entonces, 4 cosas que la respiración hace por nosotros. Número 1, proporciona o lleva el oxígeno suficiente a nuestros órganos y a los tejidos que de acuerdo a sus necesidades metabólicas a través de la hemoglobina. O sea, si tenemos mucha necesidad metabólica, hacemos mucho movimiento, mucho trabajo, a través de la respiración es el oxígeno necesario
para que realicemos esas tareas llega. Entonces ese es número uno, suficiente oxígeno para nuestros órganos y nuestros tejidos, ¿sí? Correspondiente a nuestro metabolismo. Número uno, ¿no? Oxígeno suficiente. Número dos, la respiración lo que hace es mantener los niveles de pH adecuados en nuestra sangre y en todos los fluidos extracelulares, en la sangre y todos los fluidos extracelulares, ¿sí? Entonces, el mantener el pH adecuado. Entonces, poco a poco vamos a ver cuál es el pH adecuado, pero esa es la función de la respiración. El pH adecuado, oxígeno suficiente y número 3, el balance electrolítico, mantener el balance electrolítico en nuestro cuerpo, número 3. Y número 4, otra cosa que hace la respiración es promover el reflejo respiratorio en nuestro cerebro. Cuando respiramos apropiadamente, entonces nuestro cerebro manda la señal de respirar automáticamente, pero hacerlo inconscientemente. El cerebro ordena y nosotros fisiológicamente respondemos. ¿Sí? Esa es la... ¿Cuándo no sucede? Bueno, también vamos a ver eso. Entonces son 4 cosas que hace la respiración y son 4 cosas que deben funcionar adecuadamente para que tengamos la salud que queremos tener, ¿sí? Entonces, esas 4 cosas son las que vamos a aprender a lograr a través de estos 5 pasos. Primer paso, les voy a explicar algo que yo creo que pues lo han escuchado muchas veces, o pienso yo que lo han escuchado muchas veces. 2 términos que son los gobiernan mucho de estas funciones y es necesario saber cómo suceden estos procesos, ¿no? Entonces, les quiero hablar de algo que se llama respiración, que pues ya todos sabemos que es respirar, pero otro término que se llama sobrerespiración. Dice, les voy a leer poquito. La sobrerespiración es un tipo común de desregulación de la respiración que sucede cuando la persona expulsa demasiado dióxido de carbono. ¿Por qué nos importa mucho el dióxido de carbono? La mayoría de las personas piensan acerca de la importancia de tener suficiente oxígeno y piensan que el dióxido de carbono es algo de lo cual hay que deshacerse, es que no es bueno. Y la realidad es de que es verdad que demasiado dióxido de carbono pues puede causar daño, pero suficiente dióxido de carbono en la sangre es tan importante como el oxígeno. Entonces esa es la cosa que se tiene que entender un poquito. El dióxido de carbono es responsable, como ya dijimos, bueno, no hemos dicho, es responsable por el mantenimiento del apropiado equilibrio químico ácido-base en nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, el dióxido de carbono es el que mantiene los niveles de ácido y base en nuestro cuerpo. Expulsar demasiado dióxido de carbono interrumpe, daña o desequilibra el ácido, la química ácido básica de nuestro cuerpo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el desequilibrio en nuestra química corporal resulta en oxígeno insuficiente
y glucosa insuficiente que llega a nuestros órganos y a nuestro cerebro. Entonces es importante el dióxido de carbono, porque entonces cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, pues a veces decimos, ¿no?, que no nos falta agua en el tinaco, ¿no? A lo mejor tenemos síntomas que no son los más apropiados, como ya dijimos, mareos. Ahorita vamos a mencionar la mayoría para que no se me pase ninguno. Además produce desbalance electrolítico, o sea, el dióxido de carbono expulsado en exceso produce desbalance electrolítico y otros cambios que que experimentamos en nuestro cuerpo como cambios fisiológicos, como emocionales, como síntomas cognitivos. Estos síntomas, es como decía yo, que incluyen, bueno, le voy a leer la mayoría de los síntomas, que el no tener suficiente dióxido de carbono en la sangre, porque lo expulsamos a través de una técnica respiratoria equivocada, produce. ¿Cuáles son estos síntomas? Uno de los primeros es falta de aliento. Otro aliento es que tenemos constricción bronquial, resistencia a que el aire ingrese con dificultad, y otros síntomas relacionados con asma. Tenemos el pecho, ¿cómo se dice?, duro, rígido. O sea, tenemos el pecho rígido, sentimos presión o cierto dolor en el pecho, temblores, hormigueo y entumecimiento en los brazos y en las piernas, sudores o escalofríos, el ritmo cardíaco acelerado o palpitaciones cardíacas, tensión muscular, visión borrosa, boca seca, mareos, dificultad para concentrarse. Es como decimos que nos falta oxígeno, pues no nos concentramos porque el oxígeno no llega suficientemente a nuestro cerebro, ¿no?, y a nuestros órganos también. Tenemos mente borrosa, que la mente se siente borrosa, nublada, confundida, dificultad para pensar correctamente y náuseas. Todos esos son síntomas provocados por una desregulación en la respiración, y esa desregulación que provoca expulsar demasiado dióxido de carbono. Entonces, cuando expulsamos demasiado dióxido de carbono, tenemos esos síntomas. Que se producen por una técnica respiratoria insuficiente. Ahora, si continuamos con esta manera de respirar, que normalmente es lo que pasa, no continuamos haciendo lo mismo porque hemos hecho siempre. Entonces, estos síntomas que ya enumeramos pueden exacerbar o pueden volver crónicos, ¿no? O sea, o incrementar los problemas de otras enfermedades que son también igual, como decimos, ya muy conocidas, que las aceptamos como algo normal, pero son exacerbadas o son promovidas, la palabra, promovidas o perpetuadas a causa de esta falta de dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo. Para estas enfermedades que se pueden perjudicar, diríamos, por esta falta de dióxido de carbono,
se pueden volver pues crónicas. O sea, vivimos o sea, hay personas que viven toda la vida pensando que ya, o sea, así van a... Pues, de hecho, viven y mueren o morimos, ¿ah? Con esas enfermedades. Estas enfermedades son trastornos de pánico. Son promovidas por esta desregulación respiratoria. La hipertensión. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esto, va? Pero la hipertensión es perpetuada igual por ese ciclo de mala técnica respiratoria. Las arritmias cardíacas, las migrañas y los dolores de cabeza tensionantes, la apnea del sueño, síndrome del colon irritable, o sea, tenemos problemas intestinales, ¿no? Fatiga crónica, ese que siempre está cansado, la persona que siempre está cansada, que nunca tiene energía, que no va a trabajar o que no quiere hacer nada. Problemas de aprendizaje y déficit de atención. No nos concentramos, no aprendemos, vamos a la escuela y no tenemos buenas calificaciones porque no aprendemos. No ponemos atención, no nos podemos concentrar. Dolor crónico, me duele la pierna, me duele el brazo. O sea, hay dolores, espasmos musculares, ¿no? En la pierna, me da el calambre, ese famoso calambre, a la hora inapropiada. Entonces, muchas veces también es promovido por ese desbalance electrolítico en nuestro cuerpo provocado por un desbalance en nuestra técnica respiratoria, ¿no? Asma, epilepsia, ansiedad generalizada, ansiedad por actuación, ya dijimos, ¿no? A la hora de hablar en público, a la hora de hacer un examen, a la hora de realizar alguna actividad que tenga que ver con estar expuesto a. Entonces, desórdenes que envuelven desregulación emocional. O sea, ¿sí? Me siento siempre triste, me siento siempre desanimado, fatigado, también todas esas cosas que tienen que ver con la regulación emocional. Ira crónica. Entonces, todas estas son enfermedades que se incrementan o exacerban a causa de, ya dijimos, de la falta de dióxido de carbono, ¿no? o lo que se llama sobrerespiración, o la hipocapnia. Entonces, ¿de qué se trata entonces? Se trata de que a través de este entrenamiento podamos aprender, ya dije 1000 veces y lo repetí, lo seguiré repitiendo, cómo utilizar nuestra respiración para mejorar todos estos malestares. Cómo utilizar nuestra respiración para mejorar todos estos malestares, corregirlos o eliminarlos, ¿no? Vamos a hablar también mucho acerca de una técnica que se llama mindfulness. ¿Por qué vamos a hablar acerca del mindfulness? Bueno, porque dentro del entrenamiento, una de las formas de aprender o de hacerlo, de respirar adecuadamente, que ha demostrado todos sus beneficios, o de beneficios concretos en la mejoría de todos estos malestares, es precisamente esta técnica. Espero enseñar solamente lo necesario para lograr los resultados. No quiero que piensen que tengo que aprender demasiado, o es demasiado difícil, o ya se complicó mucho. No. Únicamente lo necesario para lograr los resultados, ¿no? Aprendiendo a utilizar la técnica apropiada y ¿cómo se llama? La meditación apropiada,
Entonces es como vamos a corregir todos estos malestares, vamos a lograr que los niveles de dióxido de carbono sean los apropiados. Ahora, una cosa que quiero que quede clara desde un principio es que no vamos a enseñar ejercicios de respiración con el propósito de provocar la relajación. Aunque la relajación puede suceder o puede ser un resultado secundario de aplicar las técnicas, no es el objetivo. La relajación puede ser un efecto secundario, pero el objetivo de este entrenamiento, y ya lo dije muchas veces, el objetivo es ayudar a lograr la química corporal adecuada, sin importar nuestros niveles o nuestras actividades o dónde nos estemos desenvolviendo, ¿sí? O sin importar qué es lo que estemos haciendo. Ahora, les voy a explicar entonces qué es, cuál es este proceso de la respiración o el proceso fisiológico de la respiración, con el propósito de que reconozcamos ese proceso y reconociéndolo podamos utilizarlo en nuestro beneficio. Igual, explicar cuáles son el proceso de la sobrerespiración con el propósito de poder identificar cuáles son las partes de este proceso para entonces poder utilizarlo para modificar nuestros resultados, o sea, para adquirir los resultados fisiológicos que queremos. Entonces, ese es el propósito. Entonces, vamos a primero con la respiración. La respiración o la respiración apropiada sucede cuando tenemos un incremento en el metabolismo, que salimos a caminar, salimos a hacer ejercicio, alguien sale a trabajar y su metabolismo o algún tipo de actividades que su metabolismo se incrementa, o sea, se enciende. Cuando el metabolismo se enciende o se incrementa a causa de nuestras actividades, entonces también se incrementa la producción de dióxido de carbono. Como resultado, pues entonces del incremento o el aumento en la actividad. Entonces, con incremento en la actividad, entonces la producción de dióxido de carbono incrementa también. Entonces, cuando el dióxido de carbono se produce o se incrementa o se produce más en nuestro cuerpo, entonces este dióxido de carbono, cuando entra a nuestro flujo sanguíneo, entra en forma de ácido, se llama ácido carbónico. Este ácido de nuestro torrente o flujo sanguíneo lo que hace, pues, es incrementar la acidez. Cuando se incrementa la acidez, entonces un incremento en la acidez significa, pues, un descenso, una caída en los niveles de pH. El pH cae automáticamente porque incrementa la acidez a causa del incremento o el aumento de la producción de dióxido de carbono. Vamos bien. Entonces, cuando hay una caída en el pH, la hemoglobina de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema sanguíneo, que es una parte de la sangre, es una proteína, libera suficiente oxígeno a los tejidos
con mayores necesidades. O sea, si estoy levantando pesas, pues el oxígeno, la hemoglobina, lleva el oxígeno pues, a los músculos donde me estoy ejercitando, porque pues ahí se necesita. Entonces es una función importante porque puede identificar dónde se necesita esa cantidad de oxígeno adicional. Entonces llega más oxígeno y tenemos el resultado que queremos, más fuertes. Junto con mayor cantidad de oxígeno que llega a nuestros órganos, cuando hay una caída en los niveles de pH, también hay la hemoglobina también, otra vez, libera algo que también está en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo, que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el óxido nítrico es que provoca una vasodilatación, o sea, nuestras venas se dilatan, se aflojan, ¿no? Se hacen más grandes, que provoca, pues efectivamente, que circule más sangre, más oxígeno y más glucosa que alcanza a los tejidos y que alcanza a los órganos, ¿sí? Entonces, en un ciclo normal de vida, esto es lo que pasa cuando respiramos y cuando pues obtenemos suficiente óxido nítrico, dióxido de carbono, que cuando cae el nivel de pH, entonces se libera el oxígeno a nuestros tejidos donde se necesita, e igual se libera el óxido nítrico, que hace que nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas se hagan más grandes, se dilaten, se aflojen, y entonces llegue más glucosa, ¿no? Y más oxígeno a los órganos y a los tejidos, y eso pues alimenta nuestro cuerpo y permite que realicemos todas nuestras actividades diarias. Eso es el ciclo normal metabólico del dióxido de carbono. Ahora les voy a narrar, a platicar o a comentar lo que es el ciclo pues diremos normal de lo que es de lo anormal, de lo que es la sobrerespiración. ¿Cuándo sobrerespiramos? O sea, cuando tenemos un ciclo normal de respiración, que nuestro dióxido de carbono corresponde a nuestra actividad metabólica, entonces tenemos los 4 beneficios que necesitamos de nuestro organismo, ¿no? Que produce la respiración. Ya dijimos que es el suficiente oxígeno, que es el pH, niveles de pH adecuados, el balance electrolítico adecuado y el reflejo respiratorio inconsciente adecuado. Entonces tenemos esos 4 beneficios si respiramos conforme a este proceso natural normal. Ahora, el otro proceso, que es el famoso proceso de la sobrerespiración, que es el que produce la hipocapnia, que es la hipocapnia, ¿qué es? Pues es la falta de dióxido de carbono, o dióxido de carbono insuficiente en nuestro organismo. Entonces, se los voy a explicar. Cuando desechamos demasiado dióxido de carbono de nuestro organismo sin un incremento en el metabolismo, sin que se incremente la actividad que incremente el metabolismo, ¿cuándo pasa esto? Bueno, cuando el ritmo y la profundidad de la respiración son inadecuadas, ¿sí? Un ritmo
un ritmo lento y profundo es un ritmo respiratorio que corresponde al proceso normal de respiración. Y o sea, normalmente, o estadísticamente, pero puede suceder que no va, pero un ritmo rápido y superficial normalmente corresponde a una conducta sobrerespiratoria o a una mala técnica respiratoria que produce una expulsión excesiva de dióxido de carbono en nuestro organismo que no corresponde a una actividad metabólica, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, si yo respiro normalmente, y este ritmo corresponde a una actividad normal, pues de estar haciendo nada, de estar platicando. Ese ritmo, si es profundo y lento, es un ritmo normal. Pero a veces, cuando respiramos superficial y rápido, es anormal. Y eso, cuando lo hacemos superficial y rápido, entonces expulsamos demasiado dióxido de carbono de nuestro sistema. Superficial y rápido. A veces hacemos esto cuando de repente hablamos demasiado o caminamos un poquito, cuando no tenemos suficiente energía. Que pasa, a veces a algunos nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Pero eso es un ritmo superficial y rápido. Eso está provocando eso, que expulsemos demasiado rápido bastante dióxido de carbono y sin que corresponda a una actividad metabólica, porque realmente pues no estoy levantando pesas, ni estoy yendo a correr, ni yendo en bicicleta, ni haciendo nada que requiera de un gasto metabólico considerable. Pasa esto, ¿verdad? Entonces, cuando mi ritmo y mi profundidad están en esos niveles superficiales y rápidos, normalmente pasa eso, que expulso demasiado dióxido de carbono fácilmente causo un déficit en mi organismo. Entonces, cuando pasa esto y los niveles de dióxido de carbono en la sangre se reducen, entonces, contrario al nivel sano, veremos, de la respiración, sucede un incremento en el nivel de pH, en la alcalinidad. ¿Por qué? Pues porque como no hay suficiente dióxido de carbono, entonces no hay suficiente, pues que se convierte en ácido carbónico, que incrementa la acidez, que reduce el pH, no hay suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Que pues se redujo el nivel de acidez, incrementó el nivel de alcalinidad. Cuando incrementa el nivel de alcalinidad, entonces sucede que la hemoglobina, que anteriormente mencionamos, no libera el suficiente oxígeno a nuestros tejidos. Porque la hemoglobina se libera cuando hay un nivel de pH bajo. Pero como estamos expulsando demasiado dióxido de carbono de nuestro sistema, el pH se incrementa y la hemoglobina no libera suficiente oxígeno a los órganos y a los tejidos. Tenemos un incremento en el nivel de la alcalinidad del pH. Entonces la hemoglobina tampoco libera
el óxido nítrico en nuestro torrente sanguíneo. Y entonces las venas o nuestros vasos sanguíneos, que en un proceso normal se dilatan para que corra más sangre, más oxígeno y más glucosa, pues en este caso no lo puede hacer porque el nivel de alcalinidad está muy alto. Porque pues expulsamos el dióxido de carbono y pues expulsamos pues redujimos la acidez, incrementamos el pH, no hay oxígeno a los órganos y entonces no hay óxido nítrico a nuestros vasos sanguíneos. Entonces nuestros vasos sanguíneos lo que hacen es constricción, o sea, se cierran. Se cierran y entonces limitan el flujo sanguíneo. Entonces, como hay menos sangre, pues entonces hay menos oxígeno y hay menos glucosa que va a nuestros órganos y a nuestros tejidos. Y eso es cuando no llega la suficiente energía y suficiente oxígeno a nuestros pulmones, a nuestro cerebro, a nuestros músculos, a nuestros intestinos. Es cuando tenemos todo esto, a nuestro corazón. Es cuando tenemos todos estos síntomas que causamos nosotros mismos con esta técnica inapropiada de respiración que causa o que se llama sobrerespiración, que es lo que estamos explicando, el proceso fisiológico de la sobrerespiración. Esto es el proceso básicamente. Ya cualquier duda o cualquier comentario, cualquier cosa que se me haya olvidado explicar o comentar, pues pienso que poco a poco, a través de explicar los otros 5 puntos, van a suceder o a surgir las respuestas a estas dudas o a lo que yo no expliqué en este momento o en este video. Espero haber sido hasta el momento explícito o lo suficientemente explícito. Pero les digo, si sucede que no lo fui, pues es posible que yo les deje por aquí mis datos para que me puedan hacer llegar su comentario, entonces yo estar consciente y hacer la explicación correspondiente. Espero, les digo, que haya sido suficiente para explicar este primer punto, que es la respiración y lo que es la sobrerespiración, que es lo que tenemos que aprender a evitar. Decirlo es más fácil que hacerlo. ¿Y por qué? Por cosas que voy a explicar más adelante. Entonces, por lo que respecta a este primer punto, que es explicar la respiración y la sobrerespiración, pienso que es suficiente. Entonces, el primer punto está explicado. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo punto.